Bueno, vamos a resolver el- la prueba de SQL. Mi nombre es María Marcelino y vamos a resolver los ítems. El primer ítem nos da un diagrama de entidad de relación en el cual tenemos películas y tags y nos dice de determinadas características. Y vemos que es una relación muchos a muchos y por lo tanto necesitamos crear lo que sería una tabla intermedia entre películas y tags. Si vemos acá, por ejemplo, dice, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente y respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar, porque esto ya lo ejecuté varias veces, borro las estructuras para ver cómo las vamos a crear. La relación muchos a muchos dice que una película debe tener varios tags y los tags pueden tener varias películas. Necesitamos para esto, se hace una relación mucho a mucho, una tabla intermedia. Creamos una tabla de películas con las características que nos dicen, que está compuesto por tres campos, un ID, un nombre y un año. El ID es la clave primaria de las películas. Después creamos los tags, donde el ID es la clave primaria de los tags y el que es el correspondiente tags. Y después creamos la tabla intermedia, donde relaciono una con la otra, muchos a muchos, en la cual estoy diciendo que la película ID es referencia a la tabla películas, la tag ID referencia la tabla tags por medio de las claves. Y una clave primaria entre películas y tags, película ID y tag ID, donde estoy diciendo que no se puede repetir la misma película para el mismo tag. Bueno, el segundo punto nos dice que insertamos 5 películas y 5 tags. Entonces, voy a crear dos inserciones, una en películas y otra en tablas. La primera me va a insertar una serie de películas, película A, B, C, D y E, con distintos años, y la otra me va a insertar los tags con distintas descripciones, acción, drama, comedia. Y luego nos está diciendo que la primera película debe tener tres tags asociados. La primera, 1, 1, 1, debe tener tag 1, tag 2 y tag 3. Y la segunda película debe tener dos tags asociados. Entonces insertamos películas tag según dada la restricción que tenemos. Entonces, si nosotros vemos las películas, vemos las distintas películas con los distintos años, son 5 películas, los distintos tags, vemos los 5 tags con las 5 descripciones correspondientes, y esto es una inserción de películas con tags, y vemos acá que, por ejemplo, la película 1 tiene 3 tags, la película 2 tiene 4 tags. Ahora me dice el punto 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar en cero. Bueno, con esta consulta, nosotros vamos a ver la cantidad de tags que tiene cada película. Para eso, hacemos un front de película y hacemos un inner show con tag. Ejecutamos la instrucción y vemos que, por ejemplo, la película A tiene 3 tags, la película B tiene 2, C, D y E tienen 0, como era de esperar, porque lo hicimos de esa manera. El punto 4 en adelante estamos hablando de otras tablas. Como yo ya ejecuté estas instrucciones antes, vamos a borrar las estructuras y vamos a empezar de vuelta, de cero. Entonces, primero me dice que cree, según el gráfico que vemos acá, que cree preguntas, usuarios y las respuestas con esta estructura, con las preguntas unidad, preguntas sobre los campos y las características de los campos, igual que usuario, y de nombre está con todas las características, por ejemplo, que el ID es la clave primaria en preguntas, que el usuario, el ID, la clave primaria en usuarios, y acá vemos que la clave primaria de las respuestas, después una descripción de respuestas y las foráneas de usuario ID que corresponden a usuarios y pregunta ID que corresponden a ID. Entonces, que corresponden, pregunta ID corresponden a preguntas, a la tabla de preguntas. Entonces, vamos a ejecutar la primera tabla, vamos a crear la tabla primer usuario, tabla de usuarios, después preguntas con las características que nos dicen, ¿no? Con la característica que el ID es entero, clave primaria, las preguntas
Barchano 55 y una respuesta correcta de Barchano. Según lo que dice acá, que tiene que ser las características de las preguntas, ¿no? Y después creamos la tabla intermedia que nos dicen las características, donde tengo una clave primaria ID, la respuesta, un usuario ID y las foráneas. Bueno, el punto 5 me dice que ingrese 5 usuarios y 5 preguntas. Bueno, ingresamos 5 usuarios, ingresamos 5 respuestas, perdón, 5 preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Argentina? La respuesta correcta es Buenos Aires. ¿Cuánto es 2 más 12? 14. ¿Cuál es el color del cielo? Azul. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Dónde se encuentra el Coliseo? En Roma. Si yo ejecuto usuario, vemos que realmente se crearon esos 5 usuarios. Si ejecuto preguntas, vemos que realmente se ejecutó la instrucción inicial, ¿no? Y vemos acá la tabla preguntas. Bueno, después nos dicen que la pregunta con respecto a 5A nos dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. Y la segunda, perdón, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos. O sea, la primera pregunta, que es esta, que es capital de Buenos Aires, debe estar respondida 2 veces por 2 usuarios distintos. Vemos que el usuario es usuario 1, el usuario 2, y que la pregunta es la 1 y que me dijeron que era Buenos Aires. Entonces, si yo hago esta inserción, estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Después la segunda me dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente. La segunda pregunta, es esta, 2, debe estar contestada correctamente por un solo usuario. O sea, debe decir, vamos a ver qué tiene la pregunta. En 2 tiene cuál es 2 más 12. Entonces, ¿qué me respondió? 14. Ahí estamos respondiendo 14. O sea que el usuario, que es 3, respondió 14 y correctamente. Acá en la pregunta C me dice, las otras 2 preguntas deben estar, respuesta correcta. Las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Es decir, por ejemplo, la pregunta 3 me dijo que era verde, y si vemos cuál es la pregunta 3, era qué color del cielo, y es azul. Es verde, o sea, incorrecta. Después, la pregunta 4 me dijo que era 6, y vemos cuál es la pregunta 4, ¿cuántos días tiene la semana? Tiene 7, no tiene 6. Ejecutamos esta inserción y ahí vemos que se hizo correctamente. Y si vemos las respuestas, vamos a ver que, por ejemplo, las últimas 2, 4 y 5 eran incorrectas. Vemos acá que respondieron verde y 6, y verde era incorrecta 6. Y las otras 3 que están adelante son correctas según lo que nos piden. El punto 6 dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales de cada usuario. O sea, yo tengo que contar cuántos usuarios, o sea, cuántas respuestas hizo cada usuario. Entonces yo ejecuto esta instrucción donde voy a relacionar al usuario con respuestas y preguntas. Entonces yo la ejecuto y veo que Ana respondió 1, Juan respondió 1 y Pedro respondió 1. Y si vemos el gráfico, me está diciendo que Ana respondió 1. Entonces Ana es el usuario 1. Respondió 1. O sea, el usuario 1 respondió 1. El usuario 2 respondió 1. Y me dice que el usuario Pedro, que es el usuario 3 respondió 2. O sea, está bien, porque tenemos 3 usuarios distintos, 1, 2 y 3. El usuario 1 respondió 1, el usuario 2 respondió 1 y el usuario 3 respondió la pregunta 2, pero respondió una sola vez. Entonces estamos contando la cantidad de respuestas correctas por usuario. Bueno, tenemos 3 usuarios, cada uno respondió una pregunta correcta cada uno. La pregunta 7 me dice por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, yo ejecuto la instrucción y ahora les explico. Por ejemplo, en la pregunta 2 más 12, un solo usuario respondió correctamente. ¿Y cuál es la capital de Argentina? Respondieron 2. Y si vemos acá en el gráfico, que son las tablas como la creamos, vemos que 2 respondieron Buenos Aires, que 1 respondió 14. Y es lo que dice acá. 2 más 2 respondió 1 y capital
de Argentina, que es Buenos Aires, respondieron dos. Después, implemento un borrado en cascada. Bueno, para ver el borrado en cascada, primero tengo que eliminar la foránea existente, que es esta, que es la que se encuentra creada automáticamente por la herramienta. Entonces yo voy a ejecutar esto y voy a borrar. ¿Qué significa? Que si yo borro algo que esté pendiente de otra cosa existente, me va a dejar borrar en cascada. O sea, que si yo estaría borrando, por ejemplo, un usuario y ese usuario eh, respondió, se tendría que estar borrando automáticamente. Eso es lo que me dice. O sea, eliminamos, eliminamos esa restricción. Luego se añade una nueva clave foránea, la opción onDelete acá. Con esto vamos a crear y le vamos a decir, mira, cada vez que vas a borrar en cascada, lo que vas a tener que hacer es borrar de ahí para abajo. Si yo borro un usuario, borrame todas las respuestas de ese usuario. Por ejemplo, si yo esto lo hubiese hecho antes, ahora lo que vamos a hacer ahora, se borra el primer usuario, si hubiese hecho esto antes, me hubiese pateado, me hubiese dicho que estaba mal, pero ahora me dejo. Y ahora, si vamos a ver los usuarios y vamos a ver que el usuario uno no está, los usuarios vamos a ver que el usuario uno no está, vamos a ver que la respuesta no está tampoco la respuesta del usuario uno no están, fueron eliminadas. Si vemos acá en las respuestas, vamos a ver que el usuario uno estuvo acá y el usuario uno estuvo acá, no está más. O sea, de 5 me quedaron 3. Bueno, después el 9 me dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Si yo hago esto, estoy diciendo, bueno, no vas a poder más insertarme usuarios con mayores de 18 años. Y me dice que es correcto. Ahora, si yo quisiera insertar un usuario de más de menores de 18 años, me diría que está mal. Entonces, yo vengo acá y quiero insertar un usuario, por ejemplo, vamos a hacer esta. Yo quisiera insertar un usuario de menos de 18 años, me tendría que patear, o sea, me tendría que no dejar. Vamos a suponer que yo quisiera insertar un usuario. Vamos a poner 10 el ID 10 de 5 no me tendría que dejar. Y vemos que efectivamente no me deja porque yo hice la restricción. Pero si yo pongo que tiene 55 años, sí me tiene que dejar porque eh, está bien, me lo permite hacer. Después me dice alterar la tabla que existe agregando el mail. O sea, ¿qué me está diciendo? A usuarios me faltó agregarlo el mail, entonces lo que hace es agregar un campo más a los usuarios, que es el mail. Pero me dice una restricción que debe ser único. Bueno, con la cláusula única me estoy diciendo que es único. Si yo hago así, veo que se insertó. Entonces vamos a ingresar un usuario nuevo y vamos a ponerle ahora @yahoo.com.ar y vamos a poner email y vamos a crear el usuario 100 y le vamos a poner otro nombre, Pedro. Entonces, si yo hago esto, me tendría que dejar en teoría y me deja. Ahora, si yo quisiera insertar el usuario 104 que se llama, qué sé yo, Pepe, no me tendría que dejar porque email ya está. Entonces me tendría que patear. Me dice, no, ojo, que este email ya existe. No le puedes poner a otro usuario el mismo mail. Bueno, básicamente estas eran las respuestas a el examen. Espero que se haya podido entender todo lo que respondí.